En el episodio anterior hablamos sobre cómo la arquitectura influye en la manera en que las personas usan y viven los parques de Bogotá. Pero para entender realmente lo que representan estos espacios hoy, también vale la pena mirar cómo surgieron y por qué empezaron a ser parte de la ciudad. Preguntas relevantes para gente no importante. El investigador Luis Fernando Molina Prieto explica que durante la época colonial, Bogotá prácticamente no tenía parques públicos. La ciudad estaba organizada alrededor de plazas y calles empedradas, pensadas más para el comercio, el tránsito y la vida administrativa, que para el encuentro o la recreación. Según Molina, fue hasta finales del siglo XIX cuando Bogotá empezó a expandirse hacia sectores como Chapinero, que aparecieron los primeros parques modernos de la ciudad. Estos espacios surgieron en medio de problemas ambientales y de salubridad que venían con el crecimiento urbano de la época. Con el paso del tiempo, los parques dejaron de ser solamente zonas verdes, se fueron convirtiendo en espacios de encuentro, descanso y convivencia, donde distintas dinámicas sociales comenzaron a convivir dentro de una misma ciudad. Para entender cómo los parques empezaron a hacer parte de la planificación urbana de Bogotá y cómo su diseño sigue influyendo en la vida cotidiana, hablamos con Sebastián, arquitecto y urbanista. Preguntas relevantes para gente no importante. Se podría decir que los parques en Bogotá siempre han acompañado su desarrollo, ¿sí? Aunque digamos no se considere ahorita como parque, pero la Plaza Fundacional de Bogotá, que fue un espacio abierto de conglomeración, pues el Chorro de Quevedo, digamos, se constituía como un espacio de mercado, un espacio de conglomeración religiosa política. Casi todas las sociedades desde siempre han tenido un espacio dedicado a esto, digamos como a la conglomeración de personas para diferentes fines, religiosos, económicos, políticos también. Pero definir, digamos, las primeras parques es un poco complicado, pero digamos hay un hito dentro de Bogotá, que es el Parque de la Independencia, que fue inaugurado en 1910, precisamente con estas ideas republicanas de tener espacios, digamos, también en el que se constituyeran hitos de recuerdo, de memoria ciudadana, digamos, lugares en que se pudieran posicionar estatuas de los próceres de la patria como Simón Bolívar, o digamos de construcciones republicanas que digamos, dieran en la opinión pública, digamos, esa noción de desarrollo y de república. Estos parques tienen la motivación de reflejar, digamos, la idiosincrasia de donde se sitúan, y pues a lo largo, como toda la arquitectura y como todo el urbanismo, han tenido, digamos, diferentes tendencias a lo largo de la historia. La ciudad como planificación es una cosa, digamos, medianamente caótica a lo largo de su historia, si bien, digamos, las ciudades acá dentro de la conquista y la colonia respondían a un plan europeo de la construcción en damero con una plaza principal y cuadras ortogonales. Los parques son un poco más recientes dentro de la época republicana, el siglo XIX se podrían situar, y pues cumplen la función de estructurar, digamos, como el sistema de tránsito de movilidad de la ciudad. También en algunos casos actúan como pulmones ecológicos, como lugares, digamos, de reserva de fauna y flora. Ya más socialmente sirven como encuentro, como nodos, como conglomeración, y pues también, digamos, depende de su ubicación, pueden respetar hitos geográficos, como ríos o quebradas o diferentes espacios naturales. ¿Qué se tiene en cuenta para el momento de diseñar un parque? Pues uno depende de la situación en que haya sido creado o pensado. Digamos, hay en este momento, o bueno, en los últimos 20 años,
una necesidad por parte de planeación, digamos, de las ciudades, especialmente en Bogotá, de dar espacios públicos donde es la ciudad más densa, como en localidades como en Bosa, como en Usme, como en Kennedy, y también aprovechar el desarrollo inmobiliario de las ciudades para que un porcentaje de las construcciones, de las grandes construcciones que se hagan, dejen o cedan a la ciudad pues espacio público. Y para qué elementos se tienen en cuenta para diseñar el parque, pues eso, que sean, digamos, que tengan accesibilidad, que lean la escala en la cual están insertos, es diferente de la escala, digamos, metropolitana del Parque Simón Bolívar a una escala de un parque de bolsillo que llaman en una sesión de espacio público de un desarrollo de una obra de viviendas multifamiliares. Y el parque, el diseño de un parque influye, digamos, en su uso porque tiene determinadas zonas diseñadas para determinadas actividades. Dentro, digamos, de la planeación moderna y dentro, digamos, de toda esta noción de planificación urbana o de planeación del ordenamiento territorial, se tienen ya cartillas que constituyen cuáles son, digamos, las zonas para el desarrollo de un parque. Hay ya toda una cartilla que nos dice cómo deben ser los andenes, cómo deben, digamos, ser la señalética para las personas con dificultad en su movilidad y cómo deben ser los espacios de ocio, si deben ser recreativos o si deben ser deportivos o si van a albergar alguna otra actividad como conciertos o, no sé, cuenteros. Preguntas relevantes para gente no importante. Lo que plantea Sebastián ayuda a entender que los parques no son espacios neutrales. Su diseño, su ubicación y el nivel de inversión que reciben terminan influyendo directamente en las dinámicas sociales que aparecen allí y en la forma en que las personas se apropian del espacio público. Pero más allá de la planeación urbana, los parques también toman sentido desde la experiencia cotidiana de quienes los usan todos los días. Para hablar sobre eso conversamos con Olivia, una usuaria frecuente de parques en Bogotá y ama de casa. Comparto el parque hace 6 años. Efectivamente, por la pandemia hizo que saliera a hacer deporte y llevo 6 años aprovechando de este hermoso parque. Vengo muy frecuente, casi todos los días, en las mañanas, en las tardes, porque considero que a nuestra edad ya es importante la salud, no tanto hacer ejercicio por vanidad, sino sobre todo la salud física, salud mental, y eso es lo que me tiene a mí aquí en el parque, muy bueno, y mi consejo para todos, más la tercera edad, que compartan y participen de todos los parques que tiene nuestra ciudad de Bogotá. Bueno, el día de hoy llegué a las 12:15 del mediodía, ingreso a la pista de atletismo, le doy, como digo yo, 45-50 minutos de trote o cardio. Enseguida paso aquí a los equipos que tiene nuestro hermoso parque, a hacer fuerza en pierna, brazos, otro poco de cardio, abdominales, y aproximadamente estoy entre 2 horas y media a 3 horas diarias en el parque. La experiencia de Olivia muestra cómo los parques también funcionan como espacios profundamente cotidianos, lugares donde las personas descansan, comparten con otros y construyen relaciones de comunidad.
aunque esas experiencias cambien dependiendo del momento del día y de las dinámicas presentes en cada sector de la ciudad. Y justamente uno de los espacios donde esas dinámicas urbanas se hacen más visibles es el Parque de los Hippies, ubicado en Chapinero, un lugar reconocido por reunir distintos grupos culturales y sociales, pero también por las tensiones que existen alrededor del consumo, la seguridad y el uso del espacio público. Para hablar sobre esto conversamos con Flavio Cauca, sociólogo e investigador en estudios culturales latinoamericanos, quien además frecuenta este parque y ha observado cómo cambian sus dinámicas a lo largo del día. Yo vengo a este parque a parchar, como decimos las personas que consumimos sustancias psicoactivas. Vengo también después de las marchas, vengo a protestar. Tengo un uso diferenciado del parque, o sea, no es tan específico, sino diferenciado. Me sentía cómodo hasta que llegaron los tombos y que llegan como a las 10 y comienzan a pitar y a sacar a todo el mundo, y también cuando llegó el gobierno de Galán y comenzó a joder con los espacios públicos, a privatizarlos. De este parque que me gusta, que pues se encuentran diferentes guetos culturales, sociales, parches diferenciales. Acá me encuentro con mis amigos de la Rash, con los punkis, con mis amigos gays, lesbianas, trans. Entonces eso me gusta, y que pues para mí el Parque de los Hippies desde que estudié ha sido como ese sitio donde puedo relajarme de todo lo que pasa en la cotidianidad, y rompe también con la estructura urbana y nos da un espacio para estar y convivir. Pues este parque tiene 3 momentos: uno en la mañana, que es cuando sale la gente que vive y hace actividades deportivas, recreativas, y saca a sus mascotas, y pues pasan las personas que vamos para oficinas y demás. Otro es a mediodía, cuando salen los universitarios, ya se vuelve un entorno más de parchar, de convivir desde los diferentes grupos culturales o urbanos que se presentan en el parque, y en la noche ya es como más de consumo de sustancias psicoactivas, recreación, más hacia despejar la mente con alguna sustancia psicoactiva legal y ilegal, ¿no? Y pues también cambia, de lunes a miércoles es más relajado, de jueves a sábado es un poco más denso porque pues viene la rumba, entonces mucha gente no tiene para pagar un sitio a donde entrar, entonces consumen acá y se van a Teatrón, o consumen acá y se meten a Mala Muerte o a los diferentes bares. Entonces ese es el concepto que tengo, y por eso también me encanta como esa dicotomía que tienen los parques sobre todo esto. La mirada de Flavio permite entender el parque como un espacio donde conviven distintas formas de habitar la ciudad. Más allá de ser solamente un lugar físico, el parque termina funcionando como un punto de encuentro donde se reflejan tensiones sociales, diferencias culturales y distintas maneras de entender el espacio público en Bogotá. La historia de los parques en Bogotá muestra cómo estos espacios han cambiado junto con la ciudad y con las personas que los habitan. Hoy siguen siendo lugares donde se cruzan distintas formas de convivencia, apropiación y experiencia urbana. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los parques de Bogotá, espacios que más allá de su infraestructura siguen reflejando las dinámicas, tensiones y encuentros que hacen parte de nuestro día a día. Esto fue un capítulo más de preguntas relevantes para gente no importante con la sección Ocio en los Parques. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en otra ocasión. Preguntas relevantes para gente no importante.